este contexto del dólar se da bajo un esquema de Argentina que, bueno, a ver, pocas veces lo hemos vivido. La verdad que tuvimos, yo diría, una tormenta perfecta, sin ser una subida brusca. La deuda a nivel internacional está creciendo, más o menos en términos globales casi son 350 trillones de dólares a nivel mundial que hay de deuda por parte de todos los gobiernos. Sin duda que el mercado de a poco está empezando a pensar en clave electoral. Estados Unidos es como el menos peor de todos los males que hay. Podríamos decir ahora sí que la desinflación se está volviendo a consolidar. Bueno, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Acá Valores Podcast. Me acompaña como siempre Lautaro. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Agustín? La verdad que un placer nuevamente poder charlar. Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar. Creo que va a ser más interesante arrancar por Argentina y charlar un poco lo que está sucediendo en nuestro país, que tenemos de todo, como siempre, ya medio renuente, pero... La verdad que este último mes tuvimos varias cosas interesantes que valen la pena tener en cuenta, así que sí, tenemos un episodio muy, pero muy interesante por delante. Bueno, a ver, hablando puntualmente, creo que también a nivel internacional vamos a tocar algo, pero del dólar principalmente. Y bueno, tal vez tocando un datito internacional ahí como puntapié. Tuvimos fortaleza del dólar en el último tramo. La verdad que difícil hablar cuando decimos en qué momento estamos charlando. Hablamos de guerra o no guerra, y obviamente que Argentina está dentro del mundo y no nos termina pegando. Pero bueno, dólar fortalecido a nivel internacional, ha tenido buen ingreso de divisas y obviamente fortaleza ha dado la fortaleza en el país en sí con los datos macroeconómicos en pleno conflicto. Y Argentina, del otro lado, bueno, tratando de sobrevivir también con un mes de junio que fue bastante potente, 5% de depreciación de tipo de cambio nominal. Y si lo hacemos hasta la fecha, casi 7 puntos, se desplaza el dólar hacia arriba. Sí, la verdad que tuvimos, yo diría, una tormenta perfecta, sin ser una subida brusca, porque la verdad que por algunas estrategias del gobierno, si querés después lo charlamos, la volatilidad fue contenida, pero es cierto que hubo una conjunción de factores, uno internacional, como fue la fortaleza del dólar, y otros locales, que hicieron que el dólar suba desde debajo de los 1.400 pesos a principios de mayo hasta los 1.490 pesos, que es lo que llegamos a tocar esta semana. Está el tema del dólar a nivel internacional, como bien lo comentabas, que se apreció por la expectativa de suba de tasa en Estados Unidos. Tuvimos ahí el famoso dólar index, que subió un 5% en el año. Argentina se acopló a ese movimiento, por ejemplo, en ese famoso mes de junio, el real brasilero se depreció un 5%, muy en línea con el movimiento que vimos del peso. Pero además de ese componente internacional, se dieron también otros componentes locales, como por ejemplo fue la menor oferta de dólares financieros, porque se emitieron menos obligaciones negociables. Menos jóvenes en Argentina. Exactamente, venían a un ritmo de emisión muy pero muy alto que traía flujo de dólares a la economía. Eso se frenó un poco el último mes y medio, ahora se está reactivando un poco. Igual paréntesis que bueno, tenemos tasas bajas, o sea, las buenas locales, no las de afuera que son las que nos han traído dólares y han planchado el tipo de cambio, ahora tenemos tasas bajas en lo que es local. Exactamente, se dio ese fenómeno que ahora se estaría reactivando un poquito la emisión. También se dio un mes de junio con quizá un poco menos de dólares de la cosecha a lo esperado. Tuvimos una liquidación del agro en el mes de junio en torno a los 3.000 millones de dólares, un 18% menos que junio del año pasado. Y por último, creo que también hubo un componente de estacionalidad negativa porque va terminando la cosecha, se empieza a demandar más cobertura y además el minorista demanda más dólares por lo que es turismo y siempre que hay algún excedente del aguinaldo también se aprovecha para dolarizar. Yo creo que todos esos factores cayeron con mal timing, pero lo positivo es que esa suba tuvo una volatilidad bastante controlada, que de hecho si uno mira la inflación, que ya lo vamos a charlar más adelante, no hubo un desanclaje. Correcto. Ni hubo una presión de la suba del dólar sobre los precios internos, y creo que en ese sentido la corrección se administró positivamente. Bien, sí, igual este contexto del dólar se da bajo un esquema de Argentina que, bueno, a ver, pocas veces lo hemos vivido, o sea, hay que remontarnos a principios del siglo, en los años 2000, la primera presidencia de Néstor Kirchner, que es donde encontramos superávit gemelos. La verdad que ahí eran pocas veces, hoy volvemos a encontrarnos con la misma situación y obviamente veníamos con una plancha del tipo de cambio que nos daban este exceso que vos decís, o sea, varios factores, esa famosa tormenta perfecta, y que
tampoco es loco pensar que se haya disparado un 5%, pero bueno, obviamente que quienes estaban haciendo una posición de carry, obviamente haciendo tasa en pesos, obviamente que se empiezan a complicar un Sí, poco. ahí hay que tener en cuenta una cuestión que le agregaría como otro factor también, fue que el dólar prácticamente estaba en términos nominales estable desde principio de Desde el año principio de año estaba una plancha y en el directamente. medio tuviste una inflación de 16 puntos, es decir, Ujú. el dólar había perdido mucho terreno y eventualmente lo recuperó un poco con esta suba. Exactamente. Y respecto a lo que comentás, es cierto que los dólares del comercio ayudaron mucho a mantener el tipo de cambio bajo durante el primer semestre. Balanza comercial extraordinaria, la verdad que en lo que va del año impresionante. Extraordinaria. Venimos el último dato del mes de mayo, tuvimos un Ujú. récord de balanza comercial, 3.500 millones de dólares en dicho mes, que el récord anterior había sido el mes pasado, el mes anterior a eso, con un Rompimos récord los récords este año directamente. mensual de 2.700 millones de dólares. Se explica en parte por las exportaciones agroindustriales, pero también por lo que son las exportaciones energéticas, Correcto. que se vieron beneficiadas por el aumento de las cantidades al aumentar la producción en vaca muerta y también un poco por el efecto de los precios ante la suba internacional del petróleo. Bien, y todo esto se encuadra, a ver, tuvimos una novedad muy importante en estos días que fue el anuncio del programa financiero por parte del gobierno, que también tuvo un correlato también en lo que es el riesgo país. Y bueno, obviamente tratando de brindar tranquilidad de acá al próximo año. Y bueno, de hecho con la novedad también de la licitación de un instrumento nuevo, ya alargando duration, como le decimos en el mercado, pasando a la O29. Pero bueno, es el gobierno tratando de mostrar un poco los números y decir, bueno, con todo este comercio exterior que tenemos bueno, con las emisiones que hemos tenido por medio y las compras del Banco Central, que ha sido también récord y atípico. Casi todos los días ha comprado el Banco Central en lo que es el año corriente. Bueno, mostrar los números, que hay mucho para decir ahí. Exactamente, creo que lo más destacado de estas últimas semanas fue ese anuncio al cual haces referencia, que fue el anuncio del programa financiero 26-27. Un comentario y lo último respecto al tipo de cambio, creo que algo muy positivo para comentar es que a pesar de que el tipo de cambio subió, el Banco Central no frenó las compras, si bien es cierto que el promedio de compra diarias cayó considerablemente, Pero siguió comprando, eso es lo siempre importante. compró. El acumulado en el año alcanza los 11.400 millones de dólares, Ujú. cuando el objetivo para todo el año eran los 10.000 millones de dólares. Bueno, ahí te agrego un dato, el agro liquidó hasta el momento, acá abarco parte de julio, 12.500 millones de dólares ya. O sea, viene con unos meses tranquilos, pero ha sumado también volumen sobre eso que vos comentás. Exactamente. Y ahora sí, un poco respecto al programa financiero que comentabas, eh, creo que forma parte de una estrategia mayor del gobierno de tratar del año que viene, que va a ser un año electoral, brindar la mayor previsibilidad posible y tratar de suavizar lo más posible la volatilidad. Básicamente, en una conferencia la semana anterior, el equipo económico le informó al mercado cómo iba a financiar los vencimientos de deuda que tienen que afrontar en 2026 y en 2027. Básicamente, el sector público, el Tesoro principalmente, afronta vencimientos por 44.000 millones de dólares y el equipo económico identificó una serie de fuentes de financiamiento múltiples, entre las cuales se destacan, por un lado, compra de reservas, por otro lado, préstamos con bancos internacionales garantizados por organismos internacionales, por otra parte, desembolso de organismos internacionales Ujú. y donde creo que eh, más, más jugoso para el inversor local, la emisión de un nuevo bono bajo legislación local, que en este caso va a ser el AO 29, después de los sucesivos éxitos del AO 27 y el AO 28, el gobierno va a emitir un nuevo bono, en este caso alargando vencimientos. Sí, Eh, como dato ya de una tasa del 6%, vamos a ver como obviamente la Sí, licitación y demás. la licitación va a ser justo el día de esta grabación, pero se espera que sí, que también venga en una tasa bastante en curva, como se dice, Ujú. en comparación a lo que están rindiendo los instrumentos en el mercado secundario. Es un bono que es muy interesante para el inversor minorista porque tiene un pago de intereses mensuales Mensual. y eso hace que tenga un atractivo un poco mayor a otras opciones, como puede ser un bono AN29 que paga cupón de Correcto. interés Hay alto. bonares que están en la misma sintonía, o sea, sí mismo año de vencimiento, y cabe destacar que tenemos la serie ahora ya emitida, AO27, AO28, AO29, que se comenzó, como bien vos decías, con el 27 bajo la gestión actual, que era el riesgo menor, y con este programa financiero que se está mostrando ahora, estaría cubierto, o sea, Ex- no habría ex- riesgo. Exactamente. El año 2026 está cubierto.
El año 2027 los supuestos hablan de que estaría cubierto, después se tiene que materializar, porque por ejemplo para el año 2027 se espera una emisión local de deuda por unos 5.000 millones de dólares, que es Correcto. un desafío cumplible, pero no deja de ser desafiante en un contexto electoral. Hay que sostener la compra de reservas, Ujú. que no va a ser lo mismo comprar dólares en 2027 que en 2026. Se hace cada Bueno, vez más difícil, o sea, obviamente. exactamente, se hace cada vez más difícil. El gobierno afirma que son supuestos conservadores. La verdad es que si uno analiza el programa, luce cumplible, pero no deja Ujú. de ser desafiante. Bueno, ahí obviamente tenemos implícito con este programa financiero que se mostró la baja del riesgo país, que tal vez fue un dato no menor, obviamente, que es lo que también se discute mucho, si el gobierno sale o no sale a emitir afuera, que obviamente el discurso es el Eh, no, obviamente, pero bueno, con esto menos. Eso fue algo muy interesante que confirmó el anuncio del programa. El gobierno mantiene la misión internacional como una opcionalidad. No necesita de la misión internacional para afrontar los vencimientos, Exacto. y eso va a quedar para una instancia en la cual pueda endeudarse a una tasa más baja. Por ahora utiliza otras opciones de financiamiento que le Ujú. resultan más económicas, como por ejemplo los préstamos garantizados, y lo mantiene como una opcionalidad para Ujú. más adelante. Ujú. Producto de este anuncio de programa financiero, primero tuvimos una suba de las reservas brutas casi tocaron los 50.000 millones de dólares previo al pago de cupones e intereses de los bonos locales a mediados de julio, y las reservas netas con el postergamiento de los repos con bancos internacionales superaron los 10.000 millones de dólares a valor mercado, algo que no veíamos desde el año 2019, prácticamente que no veíamos reservas netas en estos niveles, y eso impulsó la baja del riesgo Del país, riesgo como país. bien comentaste, que llegó a tocar los 402 puntos, es un mínimo desde el año 2018, y es una señal de que el mercado está convalidando este programa. Es un dato, si no lo erro, muy similar a lo que fue antes de que se complique todo con la última etapa del gobierno de Macri. Si no lo erro, estamos ahí. Exactamente, el mejor momento de la administración Macri, si se quiere, fue a finales de 2017, post elecciones de medio término, donde el Y riesgo país 2018 complicando. oscilaba a los 350 puntos para ese entonces. Bueno, esto bajándolo un segundo a tierra es obviamente muy beneficioso para lo que son los instrumentos de deuda argentina, obviamente con una proyección un poco mejor y una compresión tal vez obviamente de las tasas de corto. Pero bueno, obviamente muy dinámico. En el medio tenemos el dato de inflación, que es tal vez lo más destacado que hemos tenido en los últimos días. Sí, estamos desayunándonos un reciente dato de inflación del mes de junio. Ujú. En este caso, la inflación del último mes fue de un 1,9%, tercera baja mensual consecutiva. En este caso, baja del 2,1% de mayo al 1,9% de junio. Exacto. Un dato muy favorable que se ubicó debajo de lo esperado. Las consultoras esperaban una inflación del 2% si miramos lo que es el reglamento de expectativa del Banco Central. Y creo que lo más favorable es el dato de la inflación núcleo. La inflación núcleo es aquella que excluye a los precios regulados y a los precios estacionales, y Exacto. bajó del 1,9 al 1,6%. La verdad que uno tiene que ir hasta mediados del año pasado, hasta julio, agosto, para ver una inflación núcleo corriendo de forma consistente bajo el 2%. Ujú. Y la verdad que podríamos decir ahora sí que la desinflación se está volviendo a consolidar, por decirlo de alguna manera. Bueno, esto después de lo que fue el conflicto, lo que sigue siendo el conflicto con Irán y obviamente la materia de energéticos a nivel internacional que ha afectado todas las inflaciones a nivel mundial. Ahora, cierro tal vez lo que es el contexto, que tenemos un montón de información igualmente, pero obviamente la pregunta acá también es, de cara a 2027, ¿valida o no valida el votante, obviamente, todos estos datos que estamos charlando? Obviamente, ¿cuál es tu afección sobre las compras de estos instrumentos? Y bueno, obviamente que todo esto que se está planificando 2028, 2029, lo dijo el mismo ministro, dice, ojalá seamos nosotros los que estemos pagando estos bonos que estamos emitiendo. Bueno, justamente de hacer las cosas bien de cara al año que va a ser desafiante el 2027 en términos de divisas, en términos de inflación y en términos de, obviamente, brecha, seguramente. Sí, sin duda que el mercado de a poco está empezando a pensar en clave electoral, Ujú. y si la sociedad va a validar este rumbo económico que tiene varias luces, como el crecimiento, como la baja de la inflación, como la baja del riesgo país, que tiene algunas sombras, como la heterogeneidad del crecimiento económico, como algún retraso en el salario, pero sin duda que en estos últimos meses la tendencia se volvió un poco más favorable. Si uno mira, por ejemplo, algunas encuestas que mira el mercado, la imagen positiva de Milei se logró recuperar
en comparación al final del año pasado, subió de la zona del 36% al 46%. La confianza en el gobierno, el último dato, la ubica más cerca del 41%. Este dato que es un indicador que elabora la Universidad de Itela, suele correlacionar muy bien con los resultados de los oficialismos nacionales. Un 41% en una primera vuelta sería un resultado positivo y que mantiene competitivo a la Libertad Avanza, así que yo creo que el mercado un poco está convalidando eso. Va a ver que darle recorrido a estas nuevas cuestiones que estamos viendo, que es que la inflación siga bajando, controlar la estabilidad de tasas, ver qué pasa con el crecimiento, ver todas esas familias que están un poco al cuello con la mora, si con esta estabilidad de tasas logran refinanciar su deuda y de a poco se va volviendo una dinámica favorable que reduzca el ratio de irregularidad. Bueno, son todas cuestiones que tienen que ir caminando, pero que el mercado está valorando como positivas, al menos te diría en estos últimos 2-3 meses. Sí, lo que decimos es obviamente la macro, con datos bastante más favorables, pero bueno, justamente como decís, la reconversión de la estructura productiva argentina muy compleja, con esta destrucción de empleo dentro de varios sectores de la economía, con algunas complicaciones. Yo hemos hecho ese estudio de buscar dónde están las caídas, dónde están las subas y cuál es obviamente la matriz nueva que se impone, como si son los 90, si son los cambios de los 2000, cómo va cambiando obviamente la producción de Argentina. Bueno, pasando un poco, y Argentina implícito en lo que es el mundo, vamos a lo que es el panorama internacional, donde acá capaz hago un paréntesis y creo que gran parte del mundo hoy está discutiendo cuán sostenible o no. Hablamos mucho de deuda argentina y en el mundo sucede lo mismo. Hoy la deuda a nivel internacional está creciendo, más o menos en términos globales casi son 350 trillones de dólares a nivel mundial que hay de deuda por parte de todos los gobiernos y se incrementó casi 30 trillones en el 2025, 2026 va por el mismo camino. Venimos de un pantallazo enorme en el último tramo, desde pandemia hasta la fecha, con el famoso quantitative easing, con la necesidad de ayudar a la economía local e internacional para salir de las complejidades. Se emitió un montón de dinero, se emitió un montón de deuda, se está tratando de compensar con algo de compra también de emisión de instrumentos de deuda y eso pone presión fiscal de cuán sostenible es a largo plazo y cómo se van comprando esos instrumentos, que a nivel internacional cuando hablamos de deuda, hablamos de Estados Unidos como deuda AAA o riesgo cero, que en realidad le han bajado la calificación. Le han bajado la calificación históricamente. Uno que hagan el chip de que es la AAA. Pero bueno, hoy la verdad eso que habla un poco de cómo están las cosas. Exactamente, exactamente. Y bueno, hoy el mundo está discutiendo obviamente desde Estados Unidos a Europa, aparte de Asia, tratando de reactivar las economías y tratar de ese soft landing original que hablábamos en su momento, con muchísimos cambios de tasa a volatilidades, a guerras y demás. Hoy la deuda es un problema y los incrementos de tasa que hemos visto en el panorama internacional, que vimos y que podemos ver, y esa es la discusión también, te recarga aún más la deuda y la presión fiscal a futuro. Yo creo que ahí tocaste un tema clave, que es que los focos de conflicto están en todas partes del mundo o en las principales economías del mundo y tienen algunas características bastante compatibles. Por un lado, la necesidad de los bancos centrales de subir tasas para controlar la inflación y por el otro lado, que esta tasa más alta es incompatible con las necesidades de, en este caso, los distintos poderes ejecutivos de financiarse. De financiarse y de sostener una deuda que producto de los intereses es cada vez más alta. Bueno, hay economías capaz que tienen más complejidades. Estados Unidos ya pasó el 100% de ratio de deuda PBI. El FMI está pronosticando que en el mundo para 2029 podría alcanzarse el 100% de ratio de deuda PBI. Significa que todo lo que se produce en un año en 2029 sería igual a la deuda que tenemos vigente. Y Japón, por ejemplo, es un gran caballito de estudio con más de 200% de deuda contra su producción anual, con lo cual hay un problema a nivel internacional, los gobiernos lo saben, el tema es que ya los economistas y los analistas a nivel internacional están diciendo cómo termina esta película. Y obviamente Argentina no está exenta de todo ese circuito. Obviamente que más incide tal vez en Estados Unidos, que es el 60% de las divisas que se comercian a nivel internacional y tiene relevancia, ¿no? Por supuesto. Y ahí uno abre la incógnita de si ese foco de conflicto es lo que eventualmente en determinado lapso de tiempo puede ser el inicio de un superciclo de otros, exactamente, de otros instrumentos, como puede ser un superciclo de commodities. Bueno, ahí me das el pie, donde hay muchas recomendaciones a nivel internacional y hablamos a ver a dónde volcar las inversiones, obviamente que nuestro trabajo y empezar a ver más allá de lo que es lo local con esta TAM que mostrábamos antes. A nivel internacional tenemos el petróleo que en el último tramo empezó a caer. Ahora con el reavivamiento de la guerra, no importa en qué minuto hablemos porque esto puede cambiar segundo a segundo, pero bueno, el petróleo volvió a incrementar su valor, es parte de la canasta de commodities.
Lo mismo sucedió con el oro. Sin embargo, el oro en lo que da el año cae en junio prácticamente cayó entre el 11 y el 12%. Raro porque es un activo de refugio que normalmente todo el mundo, incluso en Argentina, puede buscar el oro como un refugio. Sin embargo, venía muy elevado. Sin embargo, lo que se está hablando a nivel internacional es que hoy la demanda de los bancos centrales, justamente para respaldar sus monedas, tener un poco de apalancamiento, podría darle un piso. Y además, bueno, obviamente, el gran problema del oro es que no devenga tasa, con lo cual ese es el quid de la cuestión, digamos, cómo hacemos para valorizarlo. Exactamente. Siempre que había un conflicto internacional, por ese aumento de la prima de riesgo, el oro se veía favorecido. Lo que sucedió en este último conflicto es que al tratarse de un shock por el lado de la oferta, las expectativas de inflación subieron, las expectativas de las tasas de interés en los bancos centrales subieron y al no devengar esa tasa de interés que subió, como comentaste, el oro perdió atractivo, ¿no? Exactamente. Bueno, y a ver, el oro es uno capaz de los commodities que más preponderancia tiene. Obviamente nosotros desde el mundo agropecuario decimos, bueno, ¿cómo nos pega a nosotros también en términos de producción agropecuaria? Sabemos, y el último informe que tuvimos del WASD, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, nos mostró algún datito un poco más alcista por el lado de maíz, un poco menos por el lado de soja, el trigo un poco más estable, pero también con algún dato alcista en ratio stock-consumo. Pero bueno, no ha tenido ese rally que tuvieron el resto de los commodities energéticos. Y el oro, bueno, se destaca ahí que puede ser uno de los que puede llegar a subir más allá de lo que fue el petróleo en los últimos meses. Exactamente, si bien las subas durante las últimas semanas, los ojos estuvieron puestos en el rebote del precio del petróleo, desde los 71 hasta los $86, producto del reavivamiento de los conflictos en Medio Oriente, el virtual cierre de Hormuz nuevamente. Los granos reaccionaron un poco, la soja subió unos casi $30, el trigo otros casi $15, el maíz un poquito menos, producto de otras cuestiones, creo yo. En un punto, el ajuste del WASDE en algunos stocks claves y también de la superficie de maíz y trigo en el reporte trimestral anterior, y también por lo que llamamos el mercado climático en Estados Unidos, Le dio una revancha. que también generó un aumento de la volatilidad y bueno, que los fondos vuelvan a pagar un poco de la famosa prima de cobertura de los granos, ¿no? Sí, son los momentos que siempre es para aprovechar, obviamente que a ver, ante la no venta tal vez en el mercado local, que vemos que la transacción desde de soja viene un poco más tranquilo de lo normal, obviamente te puede esta revancha, pero bueno, tampoco dormirse porque tienes una producción enorme detrás. Y bueno, y cerrando con lo que es el pantallazo internacional, más allá del oro, bueno, lo que es commodities obviamente, hay una buena visión sobre lo que son mercados emergentes por todo esto de commodities. Las exportaciones de gran parte de Latinoamérica y también de mercados asiáticos vienen por el lado de commodities y hay una buena visión. Mercados subvalorados tal vez. Lo mismo sucede tal vez si miramos Brasil un poquito más de cerca, con una tasa elevadísima de tasa de referencia de interés por parte del Banco Central, la Selic, con una inflación por el 4%, con una tasa del 14%, tenés una tasa real del 10%. Y algunos indicadores de que las acciones tal vez están subvaloradas, con los famosos ratios price earning, los precios contra las ganancias. Y bueno, puede haber oportunidades obviamente ahí con volatilidad. Tenemos elecciones en Brasil este año, tenemos obviamente a Lula con un 60% de probabilidad de ganar, hoy con las encuestas vigentes. Y el que quiera entrar ahí sabe que tiene volatilidad tal vez en el tipo de cambio de salir, ¿no? Y lo mismo sucede con el resto de los países cuando hacemos inversiones. Exactamente, la verdad que la bolsa brasilera venía teniendo un año 2025 bastante favorable, eso se revirtió en 2026, a pesar de que si uno lo piensa, el conflicto debería tener un impacto relativo menor a otros países, producto de que Brasil es un exportador neto de energía, pero sin duda que la película de la política monetaria con las altas tasas de interés y después la internalización del mercado de un resultado positivo para Lula en las elecciones que van a suceder en el segundo semestre hizo que los índices brasileros estén muy castigados y bueno, el mercado se pregunta si no hay una oportunidad allí. Una oportunidad ahí. Bueno, yo no quiero olvidarme, la verdad que hoy, en síntesis de lo que es el mercado internacional, hay un título que está muy bueno y que resumiendo, traduciendo, es Estados Unidos es como el menos peor de todos los males que hay, es decir, volvió a reflotar, cambió mucho la película desde enero a la fecha. Nos encontramos que Estados Unidos vuelve a tener flujo de divisas, vuelve a ingresar inversiones. Creo que lo más destacado son las inversiones por inflación, porque están esperando que a pesar de que el dato actual que tuvimos de inflación en Estados Unidos fue a la baja, fue atípico, tuvimos una inflación negativa dentro de Estados Unidos, nos encontramos que tal vez no sea la misma situación para los próximos meses. Fue un dato puntual y hay que analizarlo bien, es un dato bastante reciente.
Y bueno, se recomiendan en parte los bonos por inflación dentro de Estados Unidos en síntesis, contra lo que es renta fija global y los bonos tradicionales. Y después, bueno, obviamente que los emergentes están con una buena visión, con algunas subvaluaciones. Argentina entra en esa pelota de subvaluaciones, pero tenemos ese condimento con cepo de por medio y obviamente las elecciones también de por medio que no alientan tanto a los mercados internacionales a volver a invertir en Argentina. Pero bueno, creo que pasamos por todos los temas. Por todos los temas. Variamos bastante. Bueno, como siempre, un placer haber estado con vos, Lauti, para repasar los mercados locales e internacionales. Igualmente, Agustín, un placer y desde ya la invitación a todos nuestros oyentes a que monitoreen los canales de Acá Valores y no se pierdan los próximos contenidos. Síganos en los próximos episodios y bueno, como siempre los esperamos. Muchísimas gracias.